Presta mucha atención porque lo que está sucediendo en Bitcoin actualmente es decisivo para la operativa. Bitcoin está iniciando un movimiento bajista agresivo y estos son los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Proponen a Amazon adoptar Bitcoin en su tesorería, BitOasis y CoinDCX obtienen licencia de proveedores de criptoactivos en Dubái, fondos ETP de criptomonedas registran entrada récord de 3.850 millones de dólares, MicroStrategy compra 21.500 bitcoins a precios de máximos, El Salvador negocia préstamo de 1.300 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional tras cambios en su política de Bitcoin. ICZ revela posible reserva de Bitcoin en China. Pero antes vamos a ver qué es lo que está pasando en el precio de Bitcoin, porque en el día de hoy estamos teniendo un movimiento bajista bastante agresivo. Quizás Bitcoin no está sufriendo tanto, porque como veis tiene una caída de un 4%, pero vemos como las altcoins sí, llegando algunas incluso a tener caídas de en torno al 20 y pico %. Recordemos que en vídeos anteriores habíamos comentado cómo el precio de Bitcoin estaba desarrollando esta estructura operativa con soporte en los 90.765 y resistencia en la zona de los 99.687. A partir de ahí habíamos comentado cómo en vídeos anteriores estuvimos observando un potencial uptrend rompiendo la zona de resistencia y reingresando de forma agresiva, llevándose durante este movimiento muchísimas posiciones en long. La gente se vino arriba con la ruptura de los 100.000 y empezaron a entrar con mucho apalancamiento en long. Eso hizo que después del reingreso hubiese unas liquidaciones masivas, llegando a buscar toda la liquidez que había debajo de este mínimo dentro de la estructura. Es cierto que la recuperación que tuvo después de esto fue bastante positiva y el precio se consiguió mantener por encima de la resistencia por lo menos el fin de semana. Pero recordemos lo que habíamos comentado en el vídeo de ayer, y es que durante el fin de semana es normal que el precio lateralice y no consideramos que la aceptación durante el fin de semana sea del todo realista. Teníamos que esperar a la apertura del lunes para poder sacar alguna conclusión más. Y efectivamente, después de lo que veíamos ayer, ya comenzamos a ver un poquito de volatilidad sobre esta zona operativa justo en la apertura del lunes y el precio poco a poco iba reingresando en la estructura. Esto en un inicio no era un problema porque primero pues tuvo un pequeño movimiento bajista y luego aquí llegó lo más importante, y es que tuvo un test sobre la zona de resistencia y rechazó esta zona de resistencia. Esta vela de aquí al final fue una vela bastante bajista, demostrando agresividad vendedora, rechazando la zona de resistencia y por lo tanto volviendo a consolidarla como tal, y además aquí ya se empezaba a ver un pico de volumen bastante significativo, sobre todo si lo comparábamos con lo que había anteriormente o incluso durante todo el fin de semana. De hecho es que en Capital Profits avisábamos de esta consolidación que estaba habiendo en el mercado. La consolidación del reingreso que podría llevarnos a niveles operativos más bajos, una señal de debilidad en el corto plazo. Y después de esto el precio fue directamente al primer objetivo que se podría encontrar, que era la zona media de la estructura. Recordemos que esta zona media es importante porque en el pasado veíamos cómo entraba presión compradora sobre esta. Incluso en este movimiento de aquí considero que también entró presión compradora. Así que no me sorprende que después de este movimiento bajista volvamos a ver compradores sobre este nivel. Lo que tendremos que ver es si la presión vendedora consigue romper esta zona de soporte, porque entonces esto serán muestras de debilidad aún más importantes. De momento no lo está consiguiendo, estamos viendo cómo entran compradores de forma agresiva, pero la debilidad se terminará confirmando si el precio consigue alcanzar esta zona de los 90.750 aproximadamente. Ahí es donde la situación podría llegar a ser incluso peor, si seguimos buscando el romper niveles de soporte como este de la estructura operativa, ya que entonces el precio podría incluso visitar estos mínimos que tenemos por aquí destacados, que podrían ser estos 86.680 o esta zona de los 85.135. No considero que esto sea en cierta manera negativo para el medio largo plazo, porque podríamos ver algo de este estilo, una corrección que sería en torno al 20%, ¿vale? Como veis, esto ya lo tengo más o menos calculado. Sería pues en torno al 18 aproximadamente, y esto suele ir alineado a los anteriores bullruns, donde teníamos correcciones similares a esta, ¿vale? De ese porcentaje.
Entonces, en cierta manera, aunque en el corto plazo tendríamos que estar aprovechando esa potencial tendencia bajista, no considero que eso haga que finalice la tendencia para el medio largo plazo. Obviamente, pues habría que ir analizando poco a poco cómo va evolucionando el precio. Pero si vemos que alcanza el soporte, no creo que sea una señal mala para el medio largo plazo, porque lo importante sería que si después de limpiar zona de mínimos termina reingresando de forma agresiva. Esto va a ser una muy buena oportunidad operativa para entrar en compra, pero obviamente pues para este setup primero tendríamos que ver todo este movimiento bajista y ahí creo que mucha gente sufriría, así que cuidado porque de momento estamos viendo señales de debilidad en el corto plazo y si esto no cambia durante las próximas horas podría continuar siendo así, ¿vale? Podríamos continuar con este movimiento bajista. La clave para las próximas horas es ver cómo reacciona el precio a esta zona operativa después de haber encontrado estos compradores en el corto plazo. Porque si terminamos viendo una ruptura, creo que el precio podría continuar perfectamente, por lo menos hasta la siguiente zona de soporte. Y si, ojo, el precio rechaza el reingreso y en este caso consigue consolidar la resistencia como un soporte, entonces aquí sí que sí podríamos considerar esto una muestra de fortaleza, buscando una pequeña limpieza en el corto plazo. Pero de momento esto no es lo que estamos viendo, ¿vale? De momento estamos más cerca de que pueda continuar esta tendencia bajista después de haber visto este rechazo a la zona de resistencia. Y ahora, como siempre, vamos a estar revisando las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo y si queréis aprender la metodología que yo utilizo para hacer trading, recordad que también tenéis plazas disponibles en Capital Profits, que es la academia donde yo enseño esta metodología. Os dejo también el enlace en la descripción del vídeo. Comenzamos entonces a revisar los mapas de liquidaciones de Trading Different. Vamos a hacer un poco de zoom para que podamos filtrar toda la información que estamos viendo. Veamos cómo había liquidez sobre toda esta zona operativa, liquidez que se han ido llevando y de hecho mirad la reacción del precio después de haberse llevado todas las liquidaciones. Hemos tenido aquí un rechazo, por lo que podrían estar utilizando esta liquidez como contrapartida para meter compras precisamente. Entonces atentos porque quizás esto simplemente es una pequeña trampa en el corto plazo y favorecería a ese setup alternativo donde tendríamos que ver el rechazo al reingreso y la ruptura de la resistencia para volver a intentar consolidarlo como un soporte. Eso sí, dependerá todo, como os digo, de la reacción del precio durante las próximas horas. Luego, por otro lado, tenemos más liquidez en zona de shorts. Como veis, pues no hay comparación. En esta zona operativa de los 102.815 tenemos bastante liquidez y luego si seguimos subiendo incluso vemos más, a partir de los 104.666. Ojo a ese número, curioso cuanto menos. Luego también tenemos un poco en general distribuido hasta los 107.380 y sí que me resulta interesante lo que hemos estado viendo en el indicador de tendencia durante estas últimas horas, ya que hemos visto cómo marcaba tendencia bajista con un nivel -3 durante gran parte del movimiento buscando estas zonas de liquidez como objetivo. Respecto a la liquidez de 100X, bueno, habían limpiado esto ayer, que ya lo comentábamos, no vemos en zona de longs ningún nivel destacable y sigue quedando liquidez en torno a los 103.800. Respecto a la liquidez de 50X, se han llevado todo lo que había en zona de longs, en zona de shorts nos queda aquí un poco en los 101.720. Respecto a la liquidez de 25X, se terminan de llevar toda la liquidez que había en zona de longs y luego vemos en zona de shorts desde los 102.327 hasta los 103.170. Y luego respecto a la liquidez de 10X vemos cómo aumenta bastante desde los 89.338 hasta los 86.570. Y luego en zona de shorts tenemos desde los 104.678 hasta los 107.360 sobre todo. En el multibook estábamos observando cómo habían órdenes de compra en los 85.000, órdenes que el precio ha absorbido. Las que había en los 84.000 se han terminado retirando y de momento se mantiene el gran volumen de compras que ya llevamos comentando durante algunos cuantos vídeos en los 90.000, 50 aproximadamente. En los mapas de The Kingfisher vemos cómo han limpiado bastante la zona de longs, aunque sigue quedando liquidez
en estos 93.460. Vemos un poco en zona de shorts en los 100.036 aproximadamente. Hoy hay algunos problemas de conexión en The Kingfisher, al parecer, como veis no nos cargan los CVDs, así que tendremos que revisarlos mañana, una pena. En los mapas de corto plazo vemos más liquidez en zona de shorts, sobre todo en los 98.035 y en estos 98.217. Y los mapas de high leverage tampoco cargan, no sé muy bien qué está pasando en The Kingfisher, pero espero que lo solucionen pronto. Y ahora vamos a comentar las noticias que tenemos para hoy. El Centro Nacional de Investigación de Políticas Públicas propone una tesorería de Bitcoin a Amazon. Este grupo de expertos en Washington DC ha sugerido que Amazon asigne al menos el 5% de sus activos a Bitcoin para protegerse contra la inflación. Argumenta que al 6 de diciembre de 2024, el precio de Bitcoin había aumentado un 131% en el último año, superando significativamente a los bonos corporativos. Citan el éxito de MicroStrategy con su estrategia de tesorería en Bitcoin como ejemplo a seguir. La plataforma de criptocomercio CryptoOasis, con sede en Dubái, ha obtenido una licencia completa de proveedor de servicios de activos digitales de la Autoridad Regulatoria de Activos Virtuales de Dubái. Esto se produce tras su adquisición por parte del exchange indio CoinDCX en julio de 2024. La nueva licencia permitirá a BitOasis mejorar sus servicios actuales y ampliar su portafolio de productos en la región de Oriente Medio y Norte de África. Los productos de inversión en activos digitales registraron entradas récord de 3.850 millones de dólares durante la semana del 2 al 6 de diciembre. Este hito coincidió con que Bitcoin superó los $100.000 por primera vez el 5 de diciembre, alcanzando un máximo histórico de $104.000. Los productos de inversión en Bitcoin lideraron las entradas con 2.500 millones de dólares, elevando las entradas anuales a 36.500 millones de dólares. MicroStrategy, uno de los mayores poseedores corporativos de Bitcoin, adquirió 21.550 Bitcoins por 2.100 millones de dólares entre el 2 y el 8 de diciembre, a un precio promedio de 98.783 dólares por Bitcoin. Esto eleva sus tenencias totales a 423.650 Bitcoins, adquiridos por 25.600 millones de dólares. El cofundador, Michael Saylor, ha expresado su intención de seguir comprando Bitcoin incluso si alcanza $1 millón por moneda. El Salvador está en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo de 1.300 millones de dólares, lo que implicaría modificar su ley de Bitcoin. Se espera que el acuerdo elimine la obligación legal de que las empresas acepten Bitcoin como forma de pago, haciéndolo voluntario. El Fondo Monetario Internacional ha expresado preocupaciones sobre la adopción de Bitcoin en el país desde su implementación en septiembre de 2021. El ex CEO de Binance CZ declaró en la conferencia Bitcoin MENA en Abu Dhabi que es inevitable que China establezca una reserva estratégica de Bitcoin. Aunque reconoce la falta de transparencia del gobierno chino, CZ sugiere que China podría seguir el ejemplo de Estados Unidos si este país implementa una reserva estratégica de Bitcoin bajo la administración de Trump. Ahora, en Ethereum, ¿qué decir? Sinceramente, lo hemos clavado en la última operativa porque, como recordaréis de vídeos anteriores, habíamos podido identificar aquí ventas importantes y por lo tanto comentábamos la importancia de tomar beneficios una vez habíamos visto esta señal tan importante. Habíamos alcanzado los 3 objetivos que teníamos para la operativa y comentábamos que quizás la estructura podría continuar. Habíamos establecido esta en el vídeo de ayer, pero como veis finalmente terminó rompiendo el soporte y consolidando una continuación bajista. No podíamos buscar oportunidades operativas, quizás esta podríamos haberla buscado, pero no considero que fuese un setup demasiado fácil, ¿vale? Las cosas como son. La anterior operativa fue bastante sencilla y la clavamos por completo, pero a partir de ahí pues este último movimiento creo que era un poquito más difícil de anticiparlo. Eso sí, la gestión fue correcta de toda la posición anterior y con eso es con lo que nos podemos quedar.
De momento, a nivel operativo vemos un rechazo a lo que sería la anterior estructura después de este movimiento bajista. En cierta manera esto es positivo, pero veremos si esto continúa y eso ya depende un poquito más desde mi punto de vista de Bitcoin. Igualmente considero que siguen entrando compradores sobre esta zona operativa y este rechazo en el corto plazo considero que es una muestra de fortaleza, pero también va a ser importante ver la reacción del precio después de haber absorbido estas órdenes de venta que estaban entrando. Mirad qué picos de volumen estamos observando y que mecha está dejando la vela. Respecto a los mapas de liquidaciones de Ethereum, estábamos viendo bastante liquidez en zona de longs, en esta zona operativa, y qué casualidad que se han llevado todo lo que había por delante. O sea, ha sido además bastante milimétrico. Considero que también que esto podría significar una búsqueda de contrapartida con estas liquidaciones, pero bueno, ahora mismo vemos que solamente han dejado un poco de liquidez en estos 3.470. Respecto a la liquidez de 100x, no queda nada que podamos comentar. Liquidez de 50x ha quedado aquí bastante en los 4.050 aproximadamente. Liquidez de 25x se han llevado gran parte de la liquidez que había, pero como he visto ya sigue quedando un poquito en esta zona de los 3.470. Y respecto a la liquidez de 10x, se han llevado los primeros niveles, pero todavía vemos más liquidez en niveles operativos más bajos. Por ejemplo, estos 3.357 y sobre todo desde los 3.280 hasta los 3.242. En Bookmap estábamos viendo bastantes compras en estos 3.800. Estas compras creo que fueron absorbidas y poco a poco fue frenando el movimiento bajista. También destacaría órdenes de compra que hubo en los 3.650. Quizás no con tanto volumen, obviamente, y empiezan a entrar compras en los 3.450. Y luego en The Kingfisher estamos viendo que hay bastante liquidez todavía en los 3.428, aunque han limpiado gran parte de las zonas operativas que comentábamos en vídeos anteriores, donde se veía bastante liquidez en zona de longs.